Saludos, soy Roxana García, estudiante de Psicología de sección T2 y hoy estaré presentando todo lo que indica la morfología del cráneo. Configuración externa e interna del cráneo. El cráneo está hecho de varios huesos individuales, los cuales están unidos en articulaciones inmóviles, que son llamadas suturas. El tejido conectivo entre los huesos forma los ligamentos suturales. Por otro lado, la mandíbula está unida al cráneo por las articulaciones tempomandibulares, sinoviales y móviles. Los huesos del cráneo están organizados en un esqueleto craneal o neurocráneo, el cual rodea el cerebro y un esqueleto facial. El cráneo está hecho de los siguientes huesos: hueso frontal, huesos parentales, hueso occipital, huesos temporales, hueso estenoide y hueso etnoide. Primero tenemos la bóveda craneal. Es la parte superior del cráneo, forma el techo y las paredes laterales de la cavidad craneal. Los huesos relativamente planos de la bóveda craneal, frontal, parietal y parte del occipital están compuestos por tablas externas e internas del hueso compacto, las cuales están separadas por una capa de hueso esponjoso que es llamada diploe. Los huesos de la bóveda se forman por osificación membranosa, mientras que los huesos de la base del cráneo y el esqueleto facial se forman por osificación endocondral. Luego está la base del cráneo. Es la parte anterointerior del cráneo, la cual está formada por el paladar duro. Este está compuesto por los procesos palatinos de los maxilares y los procesos horizontales de los huesos palatinos. La abertura del canal caroideo se encuentra en la superficie interior de la porción petrosal del hueso temporal. El cerebro. El cerebro humano es la más compleja de todas las estructuras vivas, ya que mientras procesa información sensorial, también coordina y mantiene las funciones vitales del organismo. 1 millón de neuronas trabajan unidas a través de impulsos eléctricos para coordinar actividades físicas y procesos mentales que distinguen a los seres humanos de otras especies. El cerebro es una masa gelatinosa, la cual pesa aproximadamente 1,5 kilos, dependiendo del peso corporal y el sexo de la persona. Junto con la médula espinal, el cerebro es parte del sistema nervioso central. El cráneo y las membranas meninges permiten al cerebro mantenerse protegido en sus 4 lóbulos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Tronco encefálico. Es la parte más caudal del encéfalo y se conforma por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Cada uno posee su propia estructura y función. Entre los 3 regulan la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, entre otras funciones. Estas funciones son posibles gracias a que albergan los núcleos de los pares craneales, además da paso a numerosas vías importantes del sistema nervioso central. Luego está el cerebelo, el cual es una estructura del sistema nervioso central y la parte más grande del encéfalo después del cerebro. Se sitúa en la parte posterior e inferior del cráneo. Su función principal es la de integrar vías motoras y sensitivas, lo que quiere decir que recibe información y órdenes de la corteza cerebral y las conecta con el aparato locomotor. También se encarga de algunos procesos de la memoria, del lenguaje, de la atención, del aprendizaje y de otras funciones. Luego tenemos la médula espinal. La médula espinal es una parte del sistema nervioso central, como lo vimos anteriormente, la cual está localizada dentro del conducto vertebral. Se extiende desde el foramen magno hasta la primera o segunda vértebra lumbar. Su función es conducir impulsos nerviosos entre el encéfalo y los demás órganos y tejidos del cuerpo. Además, es el centro de los reflejos espinales. Posee tanto neuronas que reciben información de los distintos órganos como neuronas encargadas de transmitir la información de diferentes zonas del cuerpo. Luego está la columna vertebral. La columna vertebral o espina dorsal o raquis es una estructura curva que está compuesta por huesos que son llamados vértebras, los cuales se encuentran interconectados mediante discos intervertebrales cartilaginosos, y es una parte del esqueleto axial que se extiende desde la base del cráneo hasta el vértice del coxis. La médula espinal recorre el centro de la columna. La corteza cerebral se refiere al extracto exterior del cerebro. Esa capa se forma por una fina película de tejido nervioso, el cual envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias a esto, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, también de imaginar, pensar, de tener capacidad de juicio y la capacidad de entender y producir nuestro lenguaje.
Se pueden diferenciar tres fases diferentes de la corteza cerebral al basarse tanto en la perspectiva estructural como en la filogenética de la misma. Estas son arquicorteza, paleocorteza e isocorteza. Sustancia blanca. Es definida como un conjunto de grupos de axones neuronales, los cuales se encuentran junto a la sustancia gris en diferentes partes del sistema nervioso central. Se puede encontrar tanto en la médula espinal como en el cerebro o el encéfalo, solo que en diferentes proporciones, siendo más sustanciosa en el cerebro. En el caso de la médula espinal, esta sustancia se dispone en 3 cordones, que van desde el exterior hasta la parte interna donde se encuentra la sustancia gris. Estos cordones son llamados cordón interior, cordón lateral y cordón posterior. En lo que se refiere al cerebro, esta sustancia se ubica entre la sustancia gris, el cuerpo estriado y la parte media del cerebro. Esta sustancia está compuesta por cápsula externa, cápsula interna y centro sinovial. Y en el caso del encéfalo se pueden identificar 3 tipos de fibras. Estas son fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de protección, las cuales al unirse con otras regiones permiten la correcta realización de funciones cognitivas. Los núcleos basales son estructuras subcorticales de sustancia gris, los cuales están encargadas de actuar como un semáforo para los movimientos. Esto quiere decir que mediante las conexiones que existen entre sus distintas estructuras, decide cuáles movimientos son los que realiza y cuáles no. Las estructuras que componen los núcleos basales son núcleo caudado, putamen, núcleo accumbens, globo pálido interno, globo pálido externo, núcleo subtalámico de Lewis, sustancia negra pars compacta y sustancia negra pars reticulada. Esas estructuras se relacionan entre sí y con otras áreas cerebrales a 3 vías: vía directa, vía indirecta y vía hiperdirecta. La función de los núcleos basales es refinar los movimientos voluntarios. Esto lo hacen al recibir los impulsos de la corteza cerebral para el próximo movimiento, los cuales seguidamente procesan y ajustan. Los núcleos transportan estas órdenes hacia el tálamo, el cual después transmite esta información de regreso a la corteza. Los ventrículos. Están los 2 ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Estos son 4 espacios huecos que están en el cerebro, los cuales albergan el líquido cefalorraquídeo. Los ventrículos laterales son 2 cavidades en forma de C, una en cada hemisferio cerebral. Tienen 3 astas que se proyectan hacia los lóbulos. Estas 3 astas son asta frontal, asta temporal y asta occipital. El tercer ventrículo está ubicado en la porción diencefálica del encéfalo. Es una hendidura estrecha que está rodeada lateralmente por los núcleos mediales de cada tálamo, el hipotálamo, e interrumpida anteriormente por la adhesión intertalámica. El cuarto ventrículo es el más inferior de todos, el cual está ubicado en el tronco encefálico, en el cual la cara ventricular del robencéfalo constituye su piso. Los núcleos de varios nervios centrales forman impresiones importantes en el piso de este ventrículo. Por último está el líquido cefalorraquídeo, el cual mencionamos anteriormente en los ventrículos. Es un líquido claro, sin color alguno, es parecido al plasma que está sobre el sistema nervioso central. Circula a través de un sistema de cavidades que se encuentra dentro del encéfalo y la médula espinal, como lo son los ventrículos, el espacio subaracnoideo del encéfalo y el conducto central de la médula espinal. La mayor parte de este líquido está secretada por un tejido especializado denominado plexo coroideo, el cual se ubica dentro de los ventrículos laterales y del tercer y cuarto ventrículo. Su principal función es amortiguar al encéfalo y a la médula espinal cuando sufren golpes por alguna fuerza mecánica. También proporciona protección inmunológica básica al sistema nervioso central, remueve sustancias metabólicas de desecho y transporta neuromoduladores y neurotransmisores. De igual manera es útil para diagnósticos clínicos y sus respectivas muestras son obtenidas del espacio subaracnoideo por medio de una punción lumbar. Acá les presento las respectivas referencias que se usaron para la investigación de esta presentación. Como reflexión final, me gustaría destacar la importancia que tienen cada una de esas partes del cráneo, ya que si tan solo una no funcionara, no podríamos vivir, así que debemos aprender cómo podemos cuidarnos tanto en nuestro cráneo como todo nuestro ser.
También me gustaría destacar la importancia que es sobre enriquecernos en este tema de cómo estamos formados, de qué estamos formados y así saber cómo cuidarlos.